Desde que me mudé a esta casa en 2012, hay una caja fuerte bien guardada en uno de los armarios. Intenté varias combinaciones por curiosidad a qué hay dentro, pero, cada vez que trataba, me daba pereza probar otras opciones. La semana pasada me decidí a romperla. Me costó bastante, pero al final conseguí abrirla, y en ella solo había un pendrive. Estaba en buenas condiciones a pesar de los años que había pasado ahí, que, supongo, que serían bastantes. Al verlo, inmediatamente fui a mi ordenador a conectarlo. No servía, pero después de unos cuantos intentos funcionó. Su contenido era, como en casi todos los pendrives, una carpeta, la cual se llamaba Los Recuerdos. Suponía que eran imágenes de la familia que vivía antes en mi casa, de hace unos cuantos años y eso, así que la abrí y solo tenía un JPG y un archivo de lectura. Como siempre me pasa, tenía curiosidad así que suelo abrir primero los archivos Readme por si resguardan información. Contenía un texto. Aquí nacen las mentes intocables de las personas las cuales están perturbadas. Por favor, si quieres experimentar cómo se crea una mente perturbada, abre la imagen que te hemos dejado en la carpeta. Me lo tomaba a broma, así que cerré el blog de notas y la abrí. Al principio me asusté bastante, me recordó a smiledoc.jpg. Era parecida a esa. Lo que no entendía es qué hacía en una caja fuerte bastante protegida. Me reí por no hacer otra cosa, así que cerré y pasé el día tranquilamente, sin nada. Me fui a dormir y el día siguiente todo normal. Fui al colegio, donde me encontraba siempre a el perro de mi vecina cuando venía a saludarme. Pasé por al lado de la casa para acariciar al can y lo llamé con un silbido, vino hacia mí bastante rápido, muy agresivamente. Le miré a los ojos y veía en su cara era un cierto parecido a la imagen. No lo relacioné con eso y seguí al instituto. Ahora vivo normalmente, pero con un amigo al lado. Un buen amigo, lo veo yo solo pero es como uno más de la familia. El perro me acompaña a todos lados, sobre todo en mis sueños y pesadillas. La imagen, no los obligo a que la vean. La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico, y en otras ocasiones, inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario, y cuentas con suerte, para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo, Sesame Street, al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como Los Fabulgetales, Peugietales, Superlibro o David y Goliat, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera, única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice.
Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de Vegetales o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, la crucifixión, las plagas de Egipto, las pruebas de Job o incluso retratos de Satanás, que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes, en especial, Pinky. Oh, Dios. Pinky. Para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit, pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas. Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer. Porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia, aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como cuidado, no preguntes eso o no eres nadie para cuestionar a Dios. Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que normalmente aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, una pájaro verde y esponjoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y este los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la Fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los gays. Y como ya lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20:13. Estadísticas sacadas del culo sobre el SIDA. Ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su homosexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno, lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Padre de Familia, Family Guy. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de Predestinación. Eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable, diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación. A lo que la rana respondió lo siguiente: algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado,
Le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir. Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera tengo que hacerlo. Por unos segundos, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió, nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta. Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo. No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja. Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Un pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego. Gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharraban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky como esta es la cólera del Señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo. El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban a los títeres en un horno. Con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose, después dando con los créditos ordinarios. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, por qué acabó así y más importante, cuál era su intención. Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los Cranky Yankers de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé, lo único que sé, es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme, te vas a sorprender. Hola, soy Seth. Estoy escribiendo esta nota, metiéndola en una botella y tirándola al arroyo cerca de mi casa. Escribir me ayuda a mantener mi cordura. Espero que quien sea que lea esto venga a ayudarme. Empezó hace un mes. Yo estaba en mi oficina, en el sótano, viendo repeticiones del viejo programa Misterios de la Ciencia 3000. El teléfono sonó a mi lado, pero no le presté atención. Nunca me llamaban, solo en ocasiones muy raras, normalmente llamaban a mi hermano, y normalmente en la mitad del tiempo que alguien hablaba por teléfono mi sobrino trataba de quitártelo para que él mismo hablara contigo. Mamá gritó desde el piso superior diciéndome que la llamada era para mí. Sí, yo vivo en la casa de mis padres. En fin, contesté el teléfono. Hola. Dije, poniéndole más atención a las aventuras de robots en la pantalla. Ha iniciado. Dijo la voz que era un poco más que un gemido, que una súplica. Ni siquiera la conocí. Disculpe. Dije, preguntándome quién podría estar llamando. Ya llegaron, no tengo mucho tiempo Len, me dijiste que te llamaras y lo que hicimos causaba problemas. Ahora un poco preocupado, dije. Creo que se ha equivocado de número, yo soy Seth, no Len. No salgas de casa. Gritó la persona. Completamente asustado, colgué el teléfono. Debió de ser alguna llamada de broma, pero yo no me reía. Algo sacudido, olvidé el asunto. Mucho después, dejé de ver los vídeos, apagué las luces y subí las escaleras. Estaba totalmente a oscuras, pero conocía el camino. Esta vez la oscuridad parecía un poco más opresiva, pensé. Me sacudí esa idea, y seguí subiendo. Al pasar por la sala, miré por la ventana. Había gente afuera, en una caminata, o algo así. Miré el reloj y decía 3 am. Qué raro, murmuré. Llegué a mi cuarto y me quedé dormido. Fui un tonto esa primera noche.
Si hubiera conocido lo que vi, me hubiera ahorrado el terror y me hubiera salido de casa. A la mañana siguiente, mi padre estaba viendo las noticias, lo cual era raro porque mi padre siempre miraba el canal de deportes antes de irse a trabajar. Apenas le puse atención en lo que me ponía la corbata y me dirigía al baño. Al llevar a cabo mi rutina diaria, un extraño sentimiento se apoderó de mí. Normalmente tenía que pelear por el baño, pero esta vez no había ningún ruido. Me asomé fuera del cuarto y vi que la puerta principal estaba abierta. No había ruido. Me asomé afuera y vi a las personas que había visto la noche anterior seguían afuera. Abrí la puerta. Inmediatamente sus cabezas se voltearon hacia mí. Me metí de nuevo a casa tan rápido como pude, mientras sentía que algo me agarraba del tobillo. Sus rostros tenían miradas inexpresivas, sus bocas un poco abiertas y derramaban sangre. Vi a uno de ellos casi en la entrada de mi casa retirando su brazo que trató de agarrarme. Con un horror que casi hizo que me desmayara, reconocí a mi hermano. Golpeando la puerta, la cerré y regresé a la sala. La televisión reportaba de una enfermedad que se estaba esparciendo desde Canadá hacia el sur, por todos Estados Unidos. La apagué e inútilmente llamé adentro de la casa para saber si había alguien. No hubo respuesta. Y así comenzó mi solitaria existencia. Las noticias siguieron por algunos días, antes de que los atraparan. Seguí cometiendo los errores más estúpidos, regresando a casa todas las noches. La electricidad seguía funcionando, supongo que alguien dejó el interruptor encendido en la fábrica. O quizás solo el norte de Nueva Inglaterra ha sido invadida. No lo sé, el internet no sirve, lo cual es algo molesto. Cuando las noticias todavía se transmitían, los llamaban zombies, regresando a ese viejo estado de espera. Supongo que es algo adecuado. Quiero decir, ellos lo hacen mucho y definitivamente están muertos. Ellos caminan hasta que sus piernas se pudren, luego se arrastran hasta que literalmente se caen a pedazos. Sin embargo, cuando tienen piernas son muy rápidos. Supongo que así fue como atraparon a mi familia. Y a la patrulla que llegó a la casa para ver si había algún sobreviviente. Eso no era algo divertido de ver cada mañana. Voltearon mi auto mientras lo perseguían, así que estoy atrapado. Nuevamente policías al rescate. Realmente ellos no necesitan comida, así que no terminaron de comerse al pobre tipo. Pero lo desmembraron, es por eso que él no pudo levantarse y unirse a ellos. Sin embargo, podía oírlo rechinar sus dientes inútilmente. Pero estoy en problemas. Verás, ya no tengo comida en casa. Apenas puedo esperar a que todos vuelvan a morir. He hecho un par de expediciones al centro comercial. Por suerte tengo esa colección de espadas. Cuando corro, todos son muy lentos y no pueden alcanzarme, pero hay tantos que a veces me llena de pánico. Casi me atrapan la última vez. Tiré la puerta principal para entrar, así que ahora el frío se mete todas las noches, y puedo ver a uno de ellos justo afuera de mi casa, a menos de 5 pies de donde escribo esto. Uno está a salvo dentro de algún lugar. No me preguntes por qué se aborrecen de entrar. Sea lo que sea, la razón me ha mantenido vivo. Desafortunadamente, parecen que ellos saben que hay alguien vivo dentro de la casa. No me preguntes cómo, este tipo afuera de mi casa ni siquiera tiene ojos. Quizás pueda escuchar mi corazón, o pueden oler mi sudor. O sangre. Me pasé algunos días nombrándolos. Reconocí algunas de las caras, así que les puse sus viejos nombres. La misma multitud ha estado aquí por algunas semanas, lentamente decreciendo en números al pudrirse. Pero nunca se han ido. Afuera hay 79 que solían ser hombres y 63 que solían ser mujeres. Una vez para ver qué pasaba, le disparé a uno en la cabeza con nuestra escopeta. Ya saben, para comprobar el viejo dicho de perder la cabeza a un zombie para matarlo definitivamente era cierto. Así que al final obtuve 79 que solían ser hombres y 62 que solían ser mujeres y que decidieron permanecer en pie después de haber perdido el 80% de su cabeza. Y me queda una bala menos. Ellos esperan, y yo me estoy volviendo loco. Hablo conmigo constantemente y me comí un peluche la noche anterior. El algodón pasó con dificultad, pero se sintió bien tener algo en el estómago otra vez. No hay árboles que den frutos por aquí, y de cualquier forma es noviembre. Y el agua escasea. El agua dejó de fluir hace 8 días, afortunadamente tengo la bañera y en todas las botellas que pude encontrar antes de que ya no hubiera agua. Ahora la lámpara está brillando mucho, y estoy escuchando un zumbido. Me pregunto si se va a ir la luz. Bueno, eso no fue divertido. Pérdida total de energía por 4 días. ¿Alguna vez has intentado dormir en la oscuridad sabiendo que hay algo allá afuera que quiere matarte y hacerte uno de ellos a la primera oportunidad que tengan?
Probablemente hasta donde yo sé, estas cosas están por todas partes. Les mencioné a Herschel, el tipo que está afuera de mi casa. Se le cayó una de las piernas, así que está sentado oliéndola. Gracias a Dios que perdieron todas las funciones cerebrales avanzadas. Estoy seguro de que las almas no están atrapadas en esas cosas, y que esto es enfermedad o lo que sea, tratando de esparcirse por sí misma en la población tanto como pueda. No sé si lo has notado, lector, pero a los animales no parecen afectarles. Es un pequeño alivio. Por supuesto, mueren si comen la carne, pero no se levantan de nuevo después de morir. Es raro, ¿no lo creen? Me está dando mucha hambre y me estoy desesperando. Quizás, solo quizás, si recargo la vieja 22 y mato a una ardilla de afuera. Pero ¿cómo la metería a la casa? Por otra parte, soy un poco más optimista que tú, quien quiera que seas. La energía no pudo haber regresado de no haber gente allá afuera, tratando de restaurar el orden. Me siento con suerte, es hora de tomar una espada e ir a tirar esto al río. Quizás todo esto ya casi termina. Tal vez. Por otra parte, si es que ya casi acabo, ¿por qué hay caras nuevas allá afuera? The Ant Resisting, también conocida como la pintura embrujada de Ebay, es una pintura creada por el pintor norteamericano Bill Stoneham, en 1972. Representa un joven junto a una muñeca, de pie, delante de una puerta con paneles de cristal contra el que muchas manos se presionan. Según el artista, el niño se basa en una fotografía de sí mismo de 5 años, y la interpretación es que la puerta representa la línea divisoria entre el mundo de vigilia y el mundo de los sueños y posibilidades. La muñeca es una especie de guía que acompaña al niño a través de ello. Las manos representan a las diferentes posibilidades de vida del niño. Esta inquietante pintura se convirtió en objeto de una leyenda urbana en febrero de 2000, cuando se puso en venta a través de una subasta en eBay, y se hizo público su aterradora historia. La pintura fue mostrada en una galería de Luisiana durante la década de 1970, momento en el que fue revisada por el crítico de arte del Los Angeles Times. Fue durante esa misma exposición, comprada por el actor John Marley, recordado por su papel como Jack Waltz, en El Padrino. En algún momento después de la muerte de Marley, la pintura fue adquirida por un joven de California, después de haber sido encontrada en una fábrica de cerveza abandonada. La pintura apareció en eBay en febrero de 2000, y según el vendedor, el mismo que la encontrara algunos años antes, la misma es portadora de algún tipo de maldición. En su descripción del cuadro para eBay, se alegó que los personajes de la pintura, durante la noche, salen de la pintura y entran en la sala o cuarto donde el cuadro esté situado. En el anuncio de venta, también fueron colocadas una serie de fotos del cuadro cambiando la forma durante la noche, las cuales se dijo que habían sido capturadas por una cámara web. Para aumentar la imagen de objeto maldito de la pintura, el vendedor incluyó una cláusula de exención de responsabilidad, que eximía al vendedor de toda responsabilidad, si la pintura era adquirida. La noticia acerca del cuadro y su maldición se extendió rápidamente por los usuarios de Internet. Al poco tiempo, algunas personas afirmaron que, simplemente viendo la foto de la pintura, comenzaron a sentirse mal o tener experiencias desagradables. Otros, aseguraron sentir un inexplicable pavor al verla, algunos de los cuales hablaban de reacciones extrañas a ver las imágenes como adquirir violentas e inexplicables enfermedades o sufrir desmayos espontáneos, niños gritando al ver a la pintura y los observadores que aseguraron que tras ver el cuadro, se sintieron poseídos por una entidad invisible. Una impresora Epson, nueva, se volvió loca y se comió y mutiló página tras página sin parar, cuando un visitante intentó realizar copias de la imagen de la pintura. Sin dudas, este último fue el comentario más impactante. El anuncio en la página de la subasta fue visto más de 30.000 veces en menos de 30 días. Tras una oferta inicial de $americanos y $199, la pintura finalmente recibió 30 ofertas y se vendió por $americanos 1,025. La Galería de Arte Perception en Grand Rapids, Michigan, se puso en contacto con Bill Stoneham, sorprendidos por todas las extrañas historias y la interpretación de las imágenes que los internautas reportaban, y por la inusual historia de su subasta en eBay, convirtiéndose en su nuevo propietario. Poco después, la leyenda del cuadro maldito se acrecentó, primero cuando el nuevo propietario informó acerca de un exorcista que fue a ver el cuadro, y afirmó haber sentido una voz junto con un chorro de aire caliente, como al estar de pie frente a la puerta de horno.
Lo segundo fue cuando Stonean declaró posteriormente que tanto el propietario de la galería, como el crítico de arte que la revisó inicialmente, murieron en un plazo menor a un año de entrar en contacto con ella. El Área 51 es uno de los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder acercarse un poco y atisbar aunque sea una porción de lo que en realidad oculta. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro del Área 51 es el que es considerado el experimento humano más extremo de la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada. Sin la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los nazis hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie de Capitán América, extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanasen rápido y pudiese soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño, era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Pero Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre, y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico. El proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza
certeza que había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado, Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. A resultas, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Un rato después, se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en ala oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua. Tal vez esto signifique que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que, de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido, eventualmente, crear su soñado soldado invencible, pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta criatura y, si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, entonces ¿qué? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella algún día o si la criatura logra escapar, las cosas sin duda terminarían muy mal para todos.